Estamos en una nueva edición de Cuarto Intermedio. Esta noche, como lo habíamos anunciado, va a charlar con nosotros el doctor Bernardo Dimenstein, que ha escrito su segundo libro, Einstein y la bacteria que generó su genialidad. Sinceramente me sorprendí cuando tomé este libro porque es algo que no conocía. Hoy estaba charlando con algunos médicos amigos que se sorprendieron cuando lo anunciábamos en el Facebook esta entrevista. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Hola, Fuerte, ¿cómo le va a usted? ¿Qué dice? Muy bien, y bueno, siempre que podemos incorporar algún conocimiento nos va mucho mejor. Yo le decía esta mañana, le comentaba a usted cuando estábamos pactando el programa de esta noche, le comentaba de que yo lo conocí a Einstein por el tema de su pasión por el humanismo, no tanto por la parte del científica. Y bueno, y me sorprendí esta faceta que usted muestra en el libro. Claro, es decir, una cosa es la biografía conocida y otro es, digamos, los antecedentes, digamos, personales que a los que me he tenido que referir, ya que fue necesario investigar su vida privada a los efectos que se pueda entender la patología que él sufrió a raíz de esto, del tipo de vida que él mismo llevaba, ¿no? Doctor, ya vamos a entrar bien en el tema, pero ¿puede haber alguna similitud? Porque la vez pasada charlaba con un psiquiatra de la Policía Federal y nos decía de que en algunos casos personas que son adictos, por ejemplo, a la cocaína, se ponen monotemático y se fijan el cerebro, los químicos que le genera el cerebro, los pone monotemático y se fijan en un tema y se quedan exclusivamente en ese tema. ¿Puede haber sucedido algo similar con Einstein? Bueno, son cosas completamente distintas. Lo que hay que tener en cuenta que el cuerpo humano es prácticamente una maquinaria bioquímica y todas las reacciones y todo lo que se produce en el cuerpo, una reacción lleva a la otra y es todo intercambio químico y eléctrico y magnético. Es decir, que toda sustancia que interfiera o que actúe a nivel de los neurotransmisores puede influir en la calidad de la información que se va produciendo en el cerebro. Doctor, bueno, ya vamos a entrar en el tema, o sea, usted dice de que Einstein contrajo sífilis, esto es cuando era bastante joven. Bueno, él, a raíz para poder entrar y explicar esta situación, tuve que investigar su vida privada, lo cual no es una tarea fácil, ya que cada persona es dueño de su intimidad y de sus actos. Pero acá fue necesario tocar ese tema a los fines de que el lector vaya entendiendo cómo contrajo esta enfermedad que influyó tanto sobre su vida y su intelecto. Paul Carter es una de las personas que escribe sobre Albert Einstein, uno de los biógrafos, y bueno, y menciona en la biografía de Einstein el tema de que tenía una vida bastante licenciosa con respecto al tema de las mujeres, ¿no? Claro, él tenía un tipo de vida muy liberal, por darle algún nombre. Él tuvo 2 matrimonios y realmente fue manifiestamente infiel a sus 2 esposas y llevó una vida poco habitual, no convencional. Y debido a este tipo de vida es que hay que tener en cuenta que por el sexo no solo se transmite placer y felicidad y la vida, sino que también se transmiten enfermedades
infectocontagiosas, que son las enfermedades de transmisión sexual, y él no estuvo exento de contraerla. Ahora hay que tener en cuenta que en aquella época no existía tratamiento para esta enfermedad. Estamos hablando de principios del siglo XX. Recién en 1909, Paul Ehrlich, que fue también premio Nobel a raíz del que inventó el primer tratamiento médico exitoso para combatir la sífilis. Esos son los antecedentes, y desde el mediado del siglo pasado, para tomar una fecha, que son las personas que yo menciono que han tenido este tipo de patología, hasta principios del siglo XX, ninguno de ellos tuvo tratamiento y desarrollaban la enfermedad, hacían posteriormente a través de los años una demencia y finalmente la muerte. En el libro yo menciono a varias personas que fueron genios, cada uno en su especialidad, y que eran portadores de esta enfermedad, pero que desarrollaron la enfermedad, que cumplió su ciclo, terminaron con demencia y muerte, a diferencia de Einstein, que él fue tratado con el Salvarsan, que es el medicamento que descubre Ehrlich, y aproximadamente en el año 1918, 1920, y le curan la enfermedad. Pero los médicos quedaron contentos, él quedó sano, pero le quedó una secuela en su organismo, que es el aneurisma de aorta, que actualmente no se ve prácticamente esta patología por el uso de los antibióticos. Ahora el Salvarsan ya no se usa, lo que se emplea para tratar esta enfermedad es la penicilina. Entonces prácticamente el aneurisma de aorta ahora no se ve, no existe. Y esta patología sirvió para hacerle el diagnóstico cuando él muere. Me comentaba un médico que estudiando en la facultad, el profesor le decía que apareció un paciente un día y dice: usted sabe, doctor, que tuve como una costrita en el pene, pero como soy muy creyente, yo oré a Dios y se me mejoró. Después me aparecieron unas manchas blancas en la mano, pero como soy muy creyente, oré a Dios y se me mejoró. Pero ahora me ha aparecido un dolor muy intenso en la espalda y demás, y por más que estoy llorando, estamos en cadena de oración, una serie de amigos y demás, y no se me mejora. Y me decía, esos son los pasos lógicos de la sífilis. Y bueno, la sífilis, yo no me explayo en la enfermedad porque es muy conocida, todo el ciclo que comienza con el chancro sifilítico, que el comienzo, y después va pasando por distintas etapas, tiene un secundarismo que aparece como un sarpullido en el cuerpo, que después con tratamiento o sin tratamiento se va, pero que en esa etapa es muy contagiosa, y a través de los años, que pueden ser de 20, de 30 años, la persona hace una demencia y finalmente muere. Precisamente en el siglo XIX había una enfermedad que se llamaba la paresia general. Esta enfermedad al principio se trataba como si fuera un problema psiquiátrico, hasta que a principios de siglo se descubre que el causante de esta enfermedad era el Treponema pallidum, que es el microorganismo responsable de transmitir la sífilis. Y entonces ahí se determinó que la paresia general, que anteriormente se creía que era una enfermedad psiquiátrica, ya que primero surgía como un deterioro intelectual progresivo, después había problemas físicos y finalmente terminaba en demencia y muerte. Se determinó que no era un problema psiquiátrico, sino que era un problema causado por un microorganismo, que en este caso es el Treponema pallidum.
Una de las esposas de Einstein muere y consideraban que tenía un problema de demencia. ¿Puede haber sido contagiada por Einstein? Bueno, no hay antecedentes que nombren la patología, pero cuando nace su segundo hijo, Einstein nota que su esposa tenía los ganglios muy inflamados, que eran como bubones, y él creía de que lo que ella tenía era una tuberculosis, que en aquella época estaba en boga. Pero resulta que en esta enfermedad que él padecía, aparecen los ganglios satelitales, que están primero los ganglios inguinales y los submaxilares, que hacen como un collarín de ganglios que son indoloros, y que hay una cierta semejanza, es probable, pero no, yo no he tocado ese tema porque si no tengo los antecedentes necesarios no se puede inferir sobre el mismo. En tanto Paul Carter como usted mencionan en los respectivos libros de que Einstein tiene un periodo de estar muy enfermo y le comenta a sus amigos la dolencia, que no podía levantarse de la cama. Esto vendría siendo la tercera etapa de la sífilis. No, Einstein no tuvo la tercera etapa de la sífilis, porque él fue tratado con antibióticos. Esa yo hago una aclaración. Einstein no hace la parte terciaria de la enfermedad. A él lo tratan cuando tenía en 1918, 1920, que él tenía alrededor de 40 años, es tratado, lo cura de la enfermedad y él no muere ni de demencia ni nada por el estilo. Es la diferencia que hay entre él, por ejemplo, y Nietzsche, que era un filósofo alemán, o Van Gogh, que era un genio de la pintura holandés, que desarrollaron la enfermedad, pero el ciclo fue completo y en Einstein no hace la demencia ni nada por el estilo. ¿Por qué infiere usted que puede haber tenido sífilis? ¿Esto es producto de la autopsia? ¿Hay informes concretos con respecto a esto? Porque hay un médico que era muy amigo de él y que fue una de las últimas personas que lo vio con vida, que él fue el que declaró, cuando él muere, de que él en su vida había hecho muchos diagnósticos y jamás se había equivocado, y él fue el primero que da el diagnóstico de esa enfermedad. Bueno, esto, lo de la bacteria esta que influye sobre el cerebro, ¿cómo es que trabaja a partir de que contrae la persona la enfermedad? ¿Cómo es que trabaja? Y no sé si se da en todos los casos. No, acá ha hecho una muy buena pregunta, Carlos. Para que esta patología, este síndrome se dé, la bacteria tiene que estar la bacteria tiene que estar parasitada por un bacteriófago. Así como nosotros sabemos que hay parásitos que nos afectan a nosotros, que son distintos tipos de parásitos que todos sabemos que afectan el cuerpo humano, también hay parásitos de los microorganismos. Generalmente este tipo de bacteriófago que actúa a nivel de la bacteria, en muchos casos aumenta la virulencia del microorganismo. Y en este caso no aumentó la virulencia, sino que produjo este fenómeno que aumentó la capacidad intelectual y el poder creativo de Einstein. Y acá hay una pregunta, una respuesta también que le voy a agregar. No todas las personas que contraen esta enfermedad son genios. ¿Y por qué? Porque tiene que tener una característica para que esto ocurra, que es el síndrome que yo describo, que el microorganismo que produce este cuadro tiene que estar a su vez parasitado por un bacteriófago. Si esto no se da, la persona contrae la enfermedad, pero no se transforma en genio ni nada por el estilo. ¿Comprende? Trato de... Otra cosa que quiero agregar, que esta situación se dio
en un periodo de tiempo de entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, en una parte muy circunscripta de Europa, que estaba situada entre Alemania, Francia y Holanda. No era que se dio esto en cualquier lado. Da la casualidad que fue en esa zona. O sea que este bacteriófago estaba actuando en un perímetro realmente reducido de territorio y en una época determinada. Y después no hay otro tipo de antecedente hasta ahora. Lo mismo ocurre con la difteria. Usted habrá sentido nombrar esta enfermedad que antes, inclusive en Mendoza la tuvimos, hará 50, 60 años atrás que todavía existía, que tiene que tener una característica, el microorganismo que produce la difteria tiene que estar parasitado por un bacteriófago. Si está parasitado por el bacteriófago, el microorganismo produce una toxina que genera la infección y la enfermedad. Si el microorganismo no es portador del bacteriófago, uno lo puede ser portador sano y no padece la enfermedad. Es un ejemplo que le doy. Y que la difteria nosotros la tuvimos acá en Mendoza hace 50, 60 o 70 años atrás y en este momento afortunadamente no tenemos más ese problema. Doctor, usted dice que cuando Einstein se termina de curar de la sífilis, desaparece la genialidad y no puede producir los grandes trabajos que venía produciendo en su juventud. Claro, yo pongo ahí un ejemplo. Él primero, a raíz de este microorganismo, se transforma en genio. Y en 6 meses, él, que no tenía ningún antecedente académico y el único trabajo que había conseguido era el de ser empleado de la oficina de patente, era el único mérito que tenía. A su vez no tenía laboratorio, el laboratorio de él era lápiz, papel y su mente. Él no era una persona práctica, sino que era teórico. Y en 6 meses larga 4 artículos, de los cuales cada uno podía haber sido un premio Nobel si le hubieran otorgado, tan geniales eran. Pero a partir del año 1920, más o menos, cuando él cumple 40 años, se le ocurrió crear una nueva teoría que unía la gravedad con el electromagnetismo y que él la denominaba la teoría de los campos unificados. Esta teoría precisamente marca un comienzo y un fin de su genialidad, ya que él, a partir de cuando él tenía más o menos 40 años y muere a los 76, o sea que estuvo trabajando, haciendo teorías y negándolas durante más de 30 años. Este trabajo marca el final de su genialidad, o sea que él ya estaba curado y al estar curado dejó de producir, su mente ya no producía intelectualmente como lo había sido antes. Y prácticamente a partir de esa época es cuando él más se dedica a la parte cultural, era pacifista y se dedicó a viajar y a dictar conferencias, pero intelectualmente no produjo nunca más. Hay un tema, usted habla de la bacteria. Esta bacteria vendría actuando en el cerebro, centrando la atención en un solo tema. ¿Cómo actúa la bacteria esa? Bueno, esto actúa así. La persona empieza a tener una idea determinada y le va martillando en su cerebro y se ve forzado a realizar, a encaminar lo que la orden que recibe de su propio cerebro. Y hasta que no logra hacerlo, esto no lo abandona. Se vuelve compulsivo, obsesivo. Exacto. Ninguna forma, digamos, él trabaja en eso hasta que logra expresar lo que él se había propuesto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Le pido por favor que me diga dónde se puede conseguir el libro, porque acá en San Martín lamentablemente nos hemos quedado sin librerías.
Se puede conseguir en la ciudad de Mendoza, en la calle Lavalle, Centro Internacional del Libro, en la calle Rivadavia, Librería Técnica, en el Shopping La Barraca, en la librería, en García Santos, en la librería. Es decir, en todo esto, en las principales librerías de Mendoza se encuentra. Bueno, esperemos que pronto se dé una vueltita por la zona este para presentar también acá el libro. Va a ser un gusto, es cuestión que nos podamos poner de acuerdo, digamos, en el horario y el día, y conmigo, con mucho gusto, soy una persona muy accesible, como se habrá dado cuenta, y estoy a disposición.